Ajá, se cruzó y ya estaba ahí trabajando y la cosa. Le agarró el coronavirus y se regresó. Qué salado, ¿no? Sí. ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? Todo chido. Qué cool. ¿Nervioso? Un poco, sí. Nuestro primer podcast, ¿no? Sí, ya sé. Bienvenidos a todos a nuestro capítulo número 1, ¿no? Número 1. Yo, no es que sea el profesional en la cámara, Ok. pero sí como que, pues sí, llevo casi como unos, ¿qué será? 12, 13 videos en YouTube. ¿Y como cuánto tiempo? En agosto fue el primero que hice. Ok. En agosto, pero aún así sí, te pones enfrente de una cámara y sí te da un poquito de miedo. Miedo, como nervio. Yo de experiencia frente a la cámara, esta sí es mi primera. Nunca. En Venezuela pasaba mucho que entrevistaban en la calle y siempre lo huía. O en el colegio entrevistaban y yo ahí escondido porque no me animaba. Nunca me animé. Sí, siento que sí es muy cabrón No es algo fácil. No, nada fácil. Creo que la chelita nos va a ayudar, ¿no? Yo creo que sí me va a relajar. Bueno, ¿de qué íbamos a hablar? ¿De qué veníamos? ¿A qué veníamos? Sí, yo creo que ese es el punto, ¿no? ¿A qué veníamos? Creo que de lo que conversábamos ayer y lo que planteábamos era un punto que tenemos en común y sí. que ahorita mucha gente tiene encima, que es el tema de la migración, ¿no? Sí, sabes, como que sí, un buen de gente tiene esto encima. Pero... Y los dos fuimos migrantes. En sí, momento. claro. Bueno, yo soy migrante y tú fuiste. Exacto, sí, porque tal vez nadie sabe. O yo creo que a nuestros amigos a quienes les vamos a compartir esto que son los primeros. Ellos ya van a saber. Pero tú vienes de Venezuela. Pero pasé antes por República Dominicana. Claro. Es decir, que he pasado ya un proceso de migración no solo de donde estoy ahorita, claro, como país ahorita, sino también anterior a esto, ¿no? Y bajo una condición de país bastante complicada, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo ahorita sabe y todo el mundo es así Venezuela y lo primero que se le viene a la cabeza es migración, ¿no? Migración y todo el problema que han tenido. ¿Y tú cuando migraste, cómo fue tu rollo? Sí, que de hecho justo te iba a decir que siento que lo tuyo, no es que sea más fácil, no, porque migrar y moverte a otro lugar no es nada fácil, pero siento que sí sería, o sí es como un poco más fácil a como yo me fui. Okay. Porque yo no me fui a los 28 años, a los 26 años. A mí me llevaron a Estados Unidos como a los 15 años. Claro. Y fue toda una experiencia porque no crucé de forma legal, fue de forma ilegal. Que en estos días hablamos de un término que yo no conocía, que se llamaba los polleros, Los ¿no? polleros y los coyotes. Porque yo había escuchado el término de los coyotes, ajá, pero los polleros nunca. Sí, es lo mismo, significan lo mismo. Okay. No, mi experiencia sí fue desde intentar cruzar por todos lados, por la montaña, por la garita que le llaman. ¿Qué es la garita? El desierto. La garita son las entradas donde entran los coches. Digamos de... por donde... Como que hay como un peaje, no sé si... Ajá, claro, sí. Ahí están los oficiales de migración y están checando que la gente vaya pasando y checando los documentos. Okay. Pero no, te digo, fue todo un proceso de un mes. A lo último lo que tuvieron que hacer mis papás fue como de elevar el precio del coyote. Ok. Y nos pasaron una cajuela y... Sí. Sí, eso fue en el 2005. Y justo es súper chistoso, no sé si te he contado. Okay. Que nosotros nos fuimos como en el 2005, del 26 de noviembre, okay, 2005. Y o sea, que pasaron Navidad en ese rollo. Loco, sí, allá. Bueno, no tanto, porque nosotros nos fuimos como el 26 de noviembre, pero fue toda una travesía de poder cruzar, te digo, por diferentes lugares hasta que le elevaron el precio al coyote. Y nos cruzaron en una cajuela. De ahí ya nos llevaron a un lugar que se llama Calexico, California, de la frontera de Mexicali. Okay. Y de ahí estuvimos una noche ahí, luego nos pero ahí ya habías cruzado. Sí, ya estábamos del otro lado, pero aún siempre normalmente en las ciudades de Estados Unidos, en la frontera, fronteriza. Ajá, siempre hay como un segundo checkpoint, o ¿cómo le llaman?
como Retén. retén de control, Ajá. o así lo iba a llamar, Siempre como hay punto de control. Exacto, siempre hay un punto de control o un retén. Y en ese retén, yo recuerdo que decían los coyotes de cuando intentaron la primera vez llevarnos ya para Los Ángeles y dijeron, no, regrésate porque ahí está la rápida. Yo no vi, yo venía acá todo en la cajuela. Rápida. Ajá, pero la rápida yo creo que es como que una patrulla rápida o algo tal vez. Ok. Pero me perdí, no sé a dónde íbamos. Que ya estás en Mexicali. Ah, sí, de que me preguntaste si había llegado una vida. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Entonces, pasa desde el 26 que salimos de Veracruz Ok. hasta... Porque aparte venías de abajo. Veracruz Sí. es como la parte sur de México, ¿no? Parte sur, yo creo que México es demasiado largo. De Veracruz al sur, que es Cancún, son como que será unas 12 horas tal vez. También aparte porque es como un golfo, ¿no? Ajá. O, bueno, no sé si eso se llama golfo. Ese es el Golfo de México. Sí, Y es entonces, el o sea, Golfo de tienes que bajar para volver a subir, ¿no? Ujú. No es que bajes en línea recta. No, para nada. Ok. Y te digo, pasó eso, lo de que pasó un buen de tiempo, logramos llegar a Caléxico, otras 2 noches en Caléxico, de ahí llegar a Los Ángeles, ya por ahí llegó un tío por nosotros. Ok. Nosotros llegamos justo el día 24 de diciembre. Ah, joder. Era la cena con la familia, mi abuelita, mis tías y mi hermano y yo, pero la verdad sí nos sentíamos, mis tías estaban contentas, claro, nosotros estábamos contentos de ver a nuestras tías, a mi abuelita. Y que teníamos un buen de muchísimo tiempo que no los veías, Sí, ¿no? yo creo unos 5 o 6 años. Pero sí estábamos así como de, no, esto También no, extrañaba. claro, sí, extrañaba mi tu mamá, peor. mi tío, mis tíos, todos mis primos, toda, como que toda esa cultura Que ya tenías sí, aquí en claro, en Veracruz más que nada. Fíjate que, por lo menos en mi caso, ni similar a tu tema, ¿no? Primero tú eras un niño, ¿no? Sí, claro. Eso fue hace cuánto, 15 años, me lo 15 invento. años. Y yo no, bueno, yo fue un tema de trabajo, o sea, mi Claro, que fue movida, algo chido, ¿no? mi movida laboral fue un tema de trabajo principalmente y que eso lo hace chido. Claro. Porque es súper cool y chévere porque al final yo no tuve que buscar alternativas como otros venezolanos han buscado. Sí. Que eso ha pasado mucho y que en Venezuela es un tema del día a día, ¿sabes? En Venezuela diariamente, ahorita no sé cuánto era el número porque también ha bajado y por Claro. temas de pandemia, Sí, exacto, sí. pero salían aproximadamente como 400 venezolanos, 500 venezolanos Al día. a pie. O sea, Venezuela hace frontera con Colombia Claro. por varios estados de Venezuela, ¿no? Entre ellos está el Táchira, está Maracaibo no, el Zulia, perdón, Maracaibo es la capital de Zulia, ¿no? El país, el estado, ¿cómo es? ¿Uruguaya? ¿O cómo se llama? El cual, El estado de Maracaibo. Zulia, el Zulia, Zulia. con Z. Ok. Entonces, la gente por esos lugares hay unos puentes internacionales donde antes había un comercio bastante grande, se podría decir, Ok. había bastante comercio fronterizo. Siempre el comercio fronterizo es un comercio bastante interesante, ¿no? Y bueno, Sí, y tú, claro. tú lo Sí. viviste en su momento y hoy en día México también tiene parte de un Sí, comercio bueno. fronterizo bastante interesante. Sí, por eso se caracteriza toda la frontera. Ajá, por su comercio. Y al día de hoy, sí, bueno, al día de hoy no, los números finales o lo que yo tengo en mi mente, ya quizás también a veces uno se olvida Sí. un poquito de ese tema porque te daña, ¿no? De alguna manera. Sí, claro. Entonces eran 400 o 500 personas Madre. yéndose caminando, ¿no? Aunque realmente gracias a Dios por mí y desgracia quizás por ti, a ti te tocó vivir un Sí. tema bastante rudo que fue más o menos Sí. como lo que viven mis compatriotas, ¿sabes? Claro. Mis compatriotas se van caminando Pero y- normalmente hacia dónde se mueven. Ajá, entonces se mueven a Colombia Ok. y probablemente, pero ese probablemente no sea el destino final. Algunos llegan hasta Perú caminando, loco. Madre mía. O sea que son Sí, 6 sí. días, loco, caminando. No, mentiras, perdón, estoy exagerando. 6 días son en carro, loco. Madre. Caminando son semanas. Y van con niños, hay muchos páramos, no sé si sabes lo que es un páramo. Conozco a Paramore, la banda nada más. Páramos es como una especie de montaña donde hace mucho frío. Entonces, quizás ese no es el tecnicismo correcto, pero te lo digo como yo lo veo. Por lo Va a menos, ser como de las películas Paramount Pictures. ajá, que es Algo como así. una montaña, exacto. Madre. Y en esa montaña hace mucho frío. Entonces, se han inventado refugios, se han inventado lugares de acogida para que cuando llegue el venezolano a esos lugares, Le ayuda. pues se pueda quedar ahí. Pero imagínate tú, un venezolano promedio, un colombiano promedio,
que vive en una zona como esa, que tiene para brindarle Sí, a otro no, que viene claro, caminando, ¿sabes? no. Muchos Oye, hacen con darle posada y sí, tal. claro. Pero, o sea que normalmente el venezolano migra hacia el sur, nunca migra hacia el norte. Ha cambiado un poco, lo que pasa es que, bueno, geográficamente Venezuela hacia el norte mar, ¿no? Entonces sí ha ido, pero como Pero bueno, cruzando, porque creo que es que país Sí, está... pero tendría que como que bajar Colombia, de Colombia bajar Claro. y empezar como otra subida hacia Panamá. Entonces, Ok, los sí, primeros claro. venezolanos sí se fueron a Panamá. También se fueron muchos a Estados Unidos, muchos se fueron a Ecuador, porque eran lugares que tenían mucha acogida con los venezolanos. Claro. Porque por temas humanitarios, por temas de... hay un compromiso social bastante interesante, un compromiso histórico, mejor dicho, social no histórico, perdón, que es que Venezuela le dio acogida a muchos extranjeros, ¿no? Sí, claro, cuando... Lo hablábamos. Sí, claro, Entonces, eso ha hecho que en otros países nos acepten, ¿no? claro. Pero también el venezolano, y yo eso lo digo aquí y siempre lo voy a admitir, lo voy a decir, no todos, porque muchísimos en verdad hemos ido hasta trabajar, a darle Claro. duro, para un ejemplo yo, mi esposa y todo lo demás, pero, y mucha gente que conozco, pero también no debo admitir que hay venezolanos que se han ido a hacer lo malo. Y me imagino Sí, que tú tienes esa sí, experiencia. el caso es totalmente igual, es sumamente, es muy, muy parecido en Estados Unidos. Ok, Hay de todo, hay de gente buena, por decir, no es por hablar bien, pero mi familia chambeadora, siempre. sí, siempre, hasta de 2, 3 trabajos. Que eso es común, ¿no? Es muy común, claro. Pero también está la otra parte que pues son cholillos y la pandilla y metidos en Eso sí, drogas ¿no? y eso. Y aún así, y no tan jóvenes, sino gente ya mayor que también ¿Sí? está metido, sí, está metido. Cuando en dices eso. mayor, ¿qué te refieres? Gente de 30 Gente de años, familia, digamos. ¿sí? Sí, claro, de que tiene su familia y se dedican a vender droga. ¿Y te tocaba convivir muchísimo con eso allá? La verdad no, ¿No? no, porque no sé, yo te juro que yo no tenía en mente así, no, yo quiero aprender inglés, no, yo me quiero superar o lo que sea, eso no estaba en mi mente, Te fue a chambear. ni eso. Trabajaba porque tenía Porque que sacar para porque- la chela y y que el para la estómago fiesta. sonaba. Y el estómago sonaba, exacto, pero nunca era así como de que tengo que hacer lo correcto porque viene de mí, sino que ya nada más por inercia, tal vez, o Exacto, tal como vez yo un veía, instinto. ajá, o yo veía a mi familia, yo veía a mi papá o a mi mamá que trabajaban, pues yo voy para allá, ¿no? También Claro. a trabajar. Y y yo estando pues yo llegué allá a los, que te comentaba, llegué a los 15 años, Ok. 16, justo cumplí 16, fue en Ok. diciembre que cumplí 16 años. Y yo en enero ya estaba que la familia y toda la onda, y ya cuando me llegan, no, es que vas a ir a trabajar. Y yo, yo a trabajar. Con 16 años. Ajá, yo vine a trabajar. Y pues sí, me tuve que ir a trabajar. En ese momento no hablaba mucho inglés, era muy mínimo lo que aprendía en la secundaria y así. Para no decir que cero, porque no sé, Ajá, no sé si pasa aquí en México, pero en Venezuela hay un tema que toda la secundaria y todo el colegio te enseñan el verbo to be. Ajá, pues sí, es más o menos lo mismo, aunque sí siento que en la secundaria donde yo estaba, a pesar de ser pública, Acá en México. aquí en Veracruz, México, Veracruz. Veracruz, era muy buena, o como que me gustaba, porque siempre me ha gustado el Ok. idioma inglés. Entonces sí sabía un poquillo, pero llegué allá y siento que mi hermano y yo estábamos como muy influenciados en la música, en películas y así, que nos gustó. Y me ayudó un buen, que te digo, que me mandaron a trabajar. Y en ese momento no hablaba inglés. Y ese roce te hace aprender. Ajá. Entonces me dice una tía, no, es que te vas a ir a trabar de dishwasher. Y yo dije, ¿qué es eso? Eso yo te iba a preguntar. Ajá, y dishwasher es lavaplatos, loco. Ok. Me pusieron a lavar platos en un Applebee's. Mi primer trabajo en un Applebee's, eso era la muerte, loco. Era la muerte de que, aparte de que tenía que trabajar viernes, sábado y domingo, a veces jueves. Ok. Tenía que ir a la escuela, que era la high school, de Ok. 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Y la chamba era de qué horario? Y la chamba era de 6 de la tarde Ok. a 12, 1 de la mañana, hasta que se acabaran las ollas.
hasta que terminara de lavar las ollas. ¿Sí? Estuvo muy difícil. Fueron como 3 meses más o menos de ese sufrimiento. Recuerdo que le decía a mi tía, porque yo vivía en un lugar que se llama Santa Rosa, California. Ahí estudiaba y ahí vivía. Y el lugar donde yo trabajaba era como a unos 30 minutos, 40, que se llama Petaluma, California, de donde es la chela, la lagunita. La lagunita que hemos hablado. Entonces yo me quedaba en Petaluma, en la casa de una tía, y yo le decía a mi tía, no aguanto mis piernas. Yo estaba con un cobertor, y yo sentía que el cobertor me destruía las piernas del dolor. Mierda. Porque duraba demasiado tiempo. Sí, demasiado tiempo parado. Yo que ni siquiera en mi vida había trabajado. Sí, porque yo creo que, y eso por lo menos es un cambio. Yo te digo algo, por ejemplo, desde mi punto de vista como inmigrante, y que no sufrí eso que tú sufriste, y que te admiro mucho por el tema, ¿no? Porque con 15 años no es fácil que una persona asumiera esa cantidad de responsabilidad, ¿no? Pero por lo menos en mi punto de vista, cuando yo llegué, yo dije, aunque me llevó el banco, aunque pasé por un túnel donde muchos no pasan. Aún así es difícil, ¿no? Tu familia. Sí, entonces a eso es lo que te iba a comentar. O sea, primero el tema familiar. Claro. Que quizás ese dolor que tú decías que tú sientes, uno lo siente a veces también sentimentalmente. No es comparable, porque la gente habla mucha vaina de que, ay, que el dolor sentimental, pero en vez de eso no se siente tanto como... O sea, si te sientes mal de estado de ánimo, pero no es un dolor que te estés desgastando como el dolor que tú sentías, ¿no? Pero si era un dolor, si era un tema sentimental, si era un tema complicado, yo soy muy apegado con mi mamá, y eso me afectaba muchísimo. Sí, pero aún así, como tú dices, aunque tú vengas del tierrero, y tú dices, por decir, estaba en Estados Unidos y todo bonito y la cosa, ¿no? Aún así yo decía, madre, yo extraño eso. Tu tierrero. Sí, yo extraño mi tierrero, y extraño tirarme a dormir en mi tierrero y no estar trabajando. Sí, porque eso ocurre. Y ahora que te iba a decir, me acuerdo que la primera semana que llegué, loco, me tuve que quedar trabajando un día como hasta las 2 de la mañana. Madre. Y yo me preguntaba a mí mismo, coño, esto es lo que yo quiero para mí, ¿sabes? Claro. Entonces yo creo que el migrante tiene dos cosas en contra que lo afectan mucho, que es el tema también sentimental, ¿no? O sea, primero que tienes que darle, ¿cómo es que dice David? Talacha, ¿no? Sí, hacer talacha. Hacer talacha, que no sé qué significa. Pero hacer talacha es como hacer como pequeñas chambitas para poder como que poco a poco talacha, y yo cuando lo veo, quizás no por las pequeñas chambitas y todo el tema, lo veo más porque tienes que hacer vainas, ¿sabes? O sea, no puedes llegar a quedarte parado, ¿sabes? No, claro. Entonces, el hacer tantas vainas, tienes que desarrollarte, tienes que ir creciendo y tal. Pero eso también te da algo a favor, loco, es que aprendes, loco. Claro, y tú te viniste con una herramienta de Estados Unidos, loco, pero increíble. O sea, hoy en día esa herramienta que tú tienes, no la tienen mucho. Sí, todo eso que yo sufrí, sí, exacto, sí. Y la verdad, yo no digo que estuvo súper mal o que haya sido una experiencia mala, porque no lo fue en lo absoluto, fue súper buena. Claro. Desde todo, ¿no? Porque como te decía, mi mentalidad no era ir a trabajar, pero sin embargo lo hacía. Trabajaste. Pero así como trabajaba, también echaba guasa. Okay. Sí, porque también se echaba el desmadre, ¿no? Sí, un buen. Bueno, por lo menos fíjate, ahí eso que tú mencionas, yo de mi parte, de mi esquina, quizá yo no fui mucho de desmadre, porque ya yo estaba casado. Sí, no es lo mismo 15 años a estar 26 años. 24 años llegué, creo yo, a la República Dominicana. Porque fue en el 2017. Y sí, y ahorita cumplo 29 este año. Y sí, más o menos como 24, 25 años. Pero bueno, no soy tanto de rumbear, de tomar así. Bueno, por lo menos aquí tenemos la chelita, claro, que nunca puede faltar. Mi mamá siempre me dice eso, porque siempre cualquier plan que estoy, siempre le muestro, no, aquí tomando una chela, y me dice siempre la que no puede faltar, ¿no? La chelita, o si no el traguito y la cosa. Pero también te digo, yo me llevé mi carga emocional, sufrí muchísimo, pero también tengo mis cosas a favor, mi calidad de vida cambió también. Claro. Porque indiscutiblemente yo en Venezuela no vivía tan mal, en verdad logramos cosas como familia, yo y mi esposa, pero llegó un momento donde la economía te arropa. Entonces, claro, yo te digo una vaina, loco, y esto a veces mucha gente no lo entiende. Yo llegué a Venezuela un momento que ganaba como 15 sueldos mínimos. Imagínate, el sueldo mínimo de aquí, ¿cuánto puede ser? No sé. Como 3.500 pesos o algo así, ¿no? ¿Al mes? Ajá, creo. El mínimo. Tal vez, yo creo, sí. Entonces multiplicar eso por 15, loco. Son como 35.000 y la mitad de 35.000, 15.000. 45.000. Como 45.000 pesos. No vamos a sacar números aquí para después quedar más frente a la cámara. 45.000 redondos.
Entonces, 45.000 pesos, loco, yo creo que una persona aquí vive más o menos bien. Sí. Aquí. Sí, muy bien. Yo Muy creo bien. que sí. Indiscutible. Entonces, bueno, ninguno de los que estamos en esta mesa ganamos eso. No, yo creo que ya despuesito. Despuésito, sí. Entonces, basado en eso, yo en Venezuela ganaba eso. Pero, loco, es como alguien que gane aquí. Lo que pasa es que es muy difícil de dimensionar, ¿no? Sí, país contra claro, tal, pero no lo sí, puedo decir, sí, no, es sí. como alguien que gane aquí tanto, porque era el mismo país, las mismas dimensiones también de dinero, o sea, todo era igual, pero... Con el lugar, como Ajá. tal el lugar, porque el living cost o como lo que cuesta vivir Mira ahí. en la Ciudad de México no es lo mismo que cuesta vivir en Mérida. O en- Exactamente, ajá, entonces- era lo mismo a nivel de eso, el living cost era más o menos similar, ¿no? Pero también era un tema también que a veces la economía te ganaba. Claro. Llegaba un momento donde la velocidad de la economía no era la velocidad de tu, ¿cómo se llama eso? De tu ingreso, Sí, por llamarlo de claro. alguna manera, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Con 15 salarios mínimos yo en ese momento, loco, no podía vivir. Me acuerdo que llegaron momentos donde vamos a comprar esto, no podemos, porque, y a veces era un problema tan grave, y en el 2016, en estos días, rodaron varios tweets de Venezuela en 2016, loco. Venezuela en 2016 fue una vaina Fue donde cayó todo el pedo. catastrófica, loco, catastrófica. Había gente que tomaba todos los días agua con algo, loco. Gente que no tenía para comer, gente que se tiró a la calle, loco, a buscar comida. La delincuencia creció porque el que no tenía Sí, manera de claro. conseguirlo, realmente lo buscaba en De la alguna calle. manera, si en su momento supo cómo rodar, en Ajá, ese ya momento ahí, fue ya- ahí lo puso en ya práctica. sacó la maña. Sí, sí. Y en el 2016 nosotros, llegó un momento donde, mierda, esta vaina no la soportamos. Y mi traslado a República Dominicana, ya coño, llego con una vaina, no con un sueldazo, pero un sueldo más o menos decente. Viví en una zona decente y tal, y eso hizo como que también, y ese es como te digo, tú te llevaste esa herramienta que yo veo que tú de alguna manera estás más favorecido que yo, porque por donde tú vayas lo llevas contigo, ¿no? Pero yo de alguna manera lo mío fue que, bueno, que mi calidad de vida cambió, sufrí por un lado y por el otro. Tengo un amigo que siempre me decía el tema, es que uno cambia unos problemas por otros, ¿sabes? Siempre. Siempre, Sí, siempre. sí, siempre. Siento que por aquí te están dando tu sueldo, por aquí estás viendo cómo te deshaces del bocho para ir a comprarte tu carrito del año, ¿no? Sí. siempre Y es eso, algo y normal. eso como, bueno, no sé a ti como migrante si te pasó, que probablemente tus ingresos, a pesar de que eras migrante, de que estabas ilegal o X y Y, eran mejores que quizás, bueno, no habías tenido ingresos antes, ¿no? En mi vida, no. En mi vida había trabajado, pero claro, sí. Yo hacía como que mis números, ¿no? Porque sí, eso es de ley que tú siendo inmigrante lo haces. Ok. Que ejemplo, yo decía, a ver, yo me gané en esta quincena $600. Ok. Aunque multiplico $600 Por en ese pesos. tiempo por 10 pesos. Ah, sí. En ese tiempo, sí, eran 2007. Ok. En ese tiempo eran 10 pesos. 10 pesos por $600. Eran eran- 6.000 pesos. No, loco. Eran. Sí, 6,000 pesos. 6.000 pesos, pero eran 6.000 pesos con el, como tú dijiste ahorita, con el Ajá. cost living, ¿no? Sí, el living cost. Y Living aún cost. así, vivir en California es uno de los estados más caros. Ah, sí. Sí, era de que. Sí, y era $600 y trabajando así como de part-time. Ok. Y en un trabajo ahí medio chafón, como de eso en Applebee's, lavando platos. O hasta a los 3-4 meses me cambié a un club de golf que te había comentado. Igual, lavando platos porque no sabía inglés. Ok. Pero ya ahí era menos horas, menos chamba y el sueldo era un poquito mejor. Ok. Pero en ese tiempo era trabajar para pagar el coyote. Sí, ¿no? Sí, Porque eso te deja una deuda del diablo, No, ¿no? loco, esa yo creo que eran como unos, ¿qué será? Muy poco, 3,000 por cabeza. Éramos 5 cabezas. Imagínate. O sea, 3.000 por cabeza. Eran $15.000 que tenían que sacar Sí. a las piedras. Sí, Y que ponte tú un salario como el que tú dices. ajá, en ese En tiempo. ese tiempo, $1.000. Ponte tú $1.000. Y tu hermanita no trabajaba. No trabajaba. Tu hermano sí, y tu mamá y tu papá sí. Ajá. Entonces eran 4 salarios. Entonces ponte tú, hay que comer, hay que pagar la renta, Sí. hay que pagar... Sí, que sabes, los primeros años o el tiempo que se tuvo que pagar lo del coyote, era como que estuvieras en México, Ah. trabajando para pagar Para mí. deudas.
Y era exactamente lo mismo, que claro, que no comes mal, pero ni siquiera como nunca me gusta, o nunca le pongo atención a la comida, yo sí como ahorita bien, si no, no está bien, pero yo siento que no teníamos ese problema, pero era exactamente lo mismo, todo ese tiempo era pagar. Eso es complicado, mira que a mí me pasó de alguna manera, no me gusta compararme con nada de lo que tú mencionas, porque ni nada es igual ni similar, porque cada quien vive su tema, ¿no? Claro. Pero pasó ahorita antes de venirme de República Dominicana, que era que llegó un momento loco que lo que cobraba era para pagar. Sí. Y ese llegó un momento donde te desgastas, ¿sabes? Aunque tienes una calidad de vida más o menos razonable, pero Así. Pero a veces te complicas con las deudas y eso hace que no disfrutes el dinero, no disfrutes el trabajo, no disfrutes lo que haces, ¿sabes? Sí. Porque tú dices, esta mierda es un desgaste. Y eso fue lo que le pasó a mi papá. Ok. Mi papá fue el primero que dijo, vámonos para Estados Unidos. Ahora sí a la vez. Y ya después que llegamos, y claro, existieron un buen de cosas. No, te digo que mi papá dijo, ¿sabes? Los traje, yo me voy, ahí se quedan. No fue O sea, así. tu papá pagó y se vino. Ajá, pero es lo bueno, es que mi papá siempre ha sido muy responsable en cuestión de deudas. Él te paga el último centavo y ya de ahí hace lo que tiene que hacer. Okay. Y entonces mi papá esa vez, él, ya terminamos de pagar la deuda, fue justo cuando la gran recesión. En el 2008. 2008. Ok. Fue justo en ese momento, porque la idea era acá de que vámonos para allá, vamos a vivir allá, vamos a comprar una casa juntos, vamos a vivir ya nuestra vida en Estados Unidos, ¿no? Y llega lo de la gran recesión, un tío pierde su casa, otro tío pierde la casa, los amigos de la familia pierden la casa, entonces todos nos quedamos así como que yo creo que no es buen tiempo para comprar casa, ¿sí? ¿Y qué pasaba? ¿Te sacaban de tu casa? No, hasta eso. Llegaba un momento que no podías pagar y tú tomabas la decisión de irte. Ajá, el banco prácticamente, no sé exactamente cuánto tiempo te daba, pero sí, yo recuerdo que tíos se quedaron hasta 6 meses, 7 meses en sus casas, donde ya no la pagaban, donde ya le decían, ok, ¿sabe qué? Llega el banco, está en mi casa y ábrase a la vez. Eso es complicado, loco, porque, bueno, imagínate eso, imagínate el migrante de ahorita con el coronavirus. Mierda. Es un punto interesante, ¿no? Muy interesante. Imagínate el que decidió, me voy hoy y lo agarré este mierdero. ¿Sabes? Justo estaba leyendo ese ratillo de un tema que está súper cañón y súper tonto. Bueno, no sé si sea tonto. A mi punto de vista, nos vimos muy tontos México. Porque resulta que antes Estados Unidos lo que hacía era, si tú eres de Guatemala, El Salvador o Honduras, te agarraban en Estados Unidos intentando cruzar y te ponían en una celda y de ahí te quedabas hasta que se llene el cupo o que se llene el próximo avión para mandarte a tu país. Y ahorita no, con todo este pedo de la pandemia que se combinó con el pedo de las caravanas. Y que México estaba, el presidente primero así como de que sí, pase, no pasa nada. Pásele, no pasa nada. Pero Estados Unidos y más con Donald Trump fue así como de, a ver, no mames, ¿qué estás haciendo? Me estás mandando toda esta gente, estás dando como paso libre, que hasta habían autobuses que eso te iba a preguntar, porque yo escuché el tema de la ¿cómo se llama? De la caravana. Pero no sé, era gente que venía caminando en Guatemala y tú la veías por aquí en Ciudad de México, en la Roma pasando. No en la Roma exactamente. Ajá, pero por lo menos en la área por donde pasan las carreteras o en la área donde pasa la bestia, exacto. Y es lo que hacía la gente perdón, Venezuela, dispénsame. La gente de El Salvador, Guatemala y Honduras agarraban y se venían en caravanas. Y lo que hacían, si ven un tráiler o un autobús, pedían el ride. Y así es como empezaron a subir, y creo que subieron más como de 6,000 personas o más. Y no creas que es distinto, porque el venezolano, lo que hablamos al principio de todo esto, vive la misma vaina. Sí, claro, y ahora imagínate el hondureño que nada más es, cruzo a México y voy para arriba. Aquí limitamos con Honduras, ¿no? Sí, Honduras. Ahora imagínate el del Salvador.
o al otro Guatemala. No, perdón, nosotros estamos a un lado de Guatemala. De Guatemala. Y ya de esta Honduras y El Salvador. Ok. Entonces, esos pobres que tienen que cruzar todas esas fronteras. Pero bueno, a lo que yo te iba a decir, cuando se combina todo este rollo de la pandemia, Trump, y los muros y la caravana, Trump le mandó a decir al viejito presidente que si seguía permitiendo pasar a toda esa gente, que les iba a subir los aranceles. Ok. Y ahí dijo, ¿No viste el meme? Quieto. Así se quedó el viejito. Quieto. Entonces fue que empezaron a hacer como iniciativas, y de estas iniciativas o acuerdos que hicieron fue que México le iba a permitir a Estados Unidos a mandar gente de Honduras, de El Salvador y de Guatemala a que aterrizaran en Tabasco, Veracruz. Ok. Cuando eso en la vida se había visto. Y de Nunca. Tabasco para abajo. Ajá, para abajo, pero lo que hacían, creo que IMNP o algo así, se llama este grupo de inmigración mexicano. Ok. Pues, Porque es como una vaina esta de ¿cómo es? Sin fines de lucro. Ajá, Ok. sí, de inmigración, que según los protege. Pero según este artículo donde yo leí, les daban más coñazos que su mamá cuando nacieron. Ok. Pero te digo, eso nunca se había visto, y así lo hicieron por ese pedo de los aranceles. Como que tuvieron que acceder a, sí, pues ya mándamelo aquí y ya yo distribuyo a la gente para ir para el sur. Y es como todo pasa. Eso también pasó mucho en Venezuela ahorita que lo mencionas, y se me viene a la mente el tema de que tú nunca vas a hacer nada hasta que te metan las manos en los bolsillos. Sí, claro. Y al viejito le metieron sus manos en los Sí, bolsillos. no, dijo el viejito, aquí no me toca. Aquí no, yo no me voy a meter en Lo ese que voy a hacer, les voy a permitir que lleguen a mi tierra, porque él es de Tabasco, el viejito. Ok. Aquí dejen el puño de gente, Y ya yo pásenlo para abajo. los bajo, ajá, que les daban según como un permiso de 30 días para estar en México en el tiempo para bajar. Le dan como una visa. Pero a su suerte, loco. Así a su suerte de... Tú llegas, hazle como quieras. Ahora imagínate, hazle como quieras durante... Bueno, llegar como tú puedas, sin que conozcas a nadie, sin dinero. Ahora, suma de coronavirus. Imagínate cómo está todo eso. Pero a veces me pregunto, de hecho, ¿qué será mejor? O sea, o qué... Es que ni siquiera sé cómo mencionarlo, pero... Sí, ¿cuál es tu mejor opción? Ajá, o sea, ¿qué prefieres ser? Como dicen también, cabeza de ratón o cola de león. Claro. Porque ahí tú dices, bueno, yo prefiero estar en no sé, Honduras, me lo invento, no sé cuál de estos países O es de peor. donde sea, El Salvador. O venezolano, loco, para meternos a nosotros también en la candela. Claro. Hasta tú mismo como mexicano, Sí, tú dices, ¿qué claro. prefiero yo estar? No sé, dime un estado de México que sea súper marginado. No sé, Chiapas, Oaxaca, Chiapas, que son los Oaxaca, que más son olvidados. súper los más olvidados. O está en que te dejen tirado en Ciudad de México, me lo invento. Por poner un ejemplo, por dimensionar, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que te tiren en Honduras? O que te tiren... Yo me imagino que de esa gente que tiraron ahí en Tabasco, muchísimas se quedaron, loco. Sí, claro, que de Muchísimas. hecho estaban desarrollando como más de 6,000 empleos al mes. Eso se quedaron, o sea, Sí. eso no se devolvieron. En Venezuela pasaba mucho eso con los trinitarios. Trinidad y Tobago es una isla que hay Ajá. como al norte de Venezuela. Y los trinitarios se iban a Venezuela en yolas, loco. Bueno, yolas le dicen en República Dominicana, peñeros en Venezuela, no sé cómo le digan acá. ¿Son como lanchas o qué? Con las lanchas con las que pescan. Ok, sí. Aquí. Pero no son botes, no son barcos, son No, pequeñas. una lanchita donde... Un motorcito Motorcitos Yamaha. a Yamaha fuera de borda, le dicen, Ajá. ¿no? Sí, exacto. En Venezuela se le dice peñero y en República Dominicana dicen yola. Ok. Y los trinitarios se iban desde Trinidad, valga esa redundancia, a Venezuela en yola. ¿Y qué hacían ahí? ¿Y corrían o qué? Sí, Ni Venezuela siquiera no los había pelaban, super- así. no los pelaban, loco. No, Eso viene lo que iban a otro trabajar negrito. era de heladeros, normalmente siempre todos eran heladeros, no sé Claro. por qué era como el trabajo por excelencia del trinitario. Sí, yo creo que es como en todo lugar. Tú, no sé, ejemplo, mi papá venía de niño o muchachillo de Oaxaca a Veracruz, pero como todos llegaban a vender paletas, igual Él vendía vendía paletas. Ya Exacto, hasta ya que es como, ya se como empezó una a mover, rutina. sí, claro. Y a lo mejor tú llegas y dices, coño, no tengo ganas de hacer coño, agarra esta vaina y vende paletas, ¿sabes? Exacto, Entonces te sí. ayudan entre... Esto da dinero, vete a Sí, vender, ¿no? o por lo menos esto te va a dar para que Ujú. paguen la renta.
Y estos tipos llegaban a Venezuela y eran ¿cómo se llama eso? De tema de heladero. Ajá. Y tú las condiciones en las que vivían, No, sí, me siento mal. vivían 10 personas en un cuarto como como lo que no lo que es lo que ven las cámaras aquí. Mal. O sea, vivían en, no sé, hamacas, ¿sabes? No sé si aquí se Sí, le dice. claro, sí. En hamacas, en literas, no sé si aquí es literas. Sí, como bunkers, bunker beds. Ajá, bunker beds. Existían y ahí vivían y un bañito para todos, pero las condiciones en las que vivían en Trinidad eran 10 veces peor. No mames. Entonces, es lo que te digo, ¿qué prefieres tú? ¿Está en Trinidad en ese tema como tú vivías? ¿O está en Venezuela bajo esas condiciones y que tú salgas a la calle? Y cuando Venezuela era un país próspero, Claro. salían a la calle y con 2 o 3 cositas hacían el día a día, ¿sabes? Sí. Y eso hacía que fuese diferente. Entonces, eso es lo mismo que te digo de esto. Sí, claro. Que está bien, me sacaste a Estados Unidos, pero a lo mejor me dejas en México un paso Sí. más y lo vuelvo a intentar. Ahí el ejemplo de lo que hablaste tú hace un Claro. ratito. ¿Cuántas veces tú lo intentaste, sabes? Sí, un buen. Y siento que tengo un amigo, un compilla de ahí de Veracruz. Él se fue a vivir a Ciudad Juárez, me parece. Eso está más cerca de Estados Unidos, ¿no? No, ajá, sí, ya cruzando la frontera. Y este loco, por alguna otra forma, llegó a cruzar y ya estaba ya estaba en Texas. Ok, Ahí andaba. ya vivía. Ajá, se cruzó y ya estaba ahí trabajando y la cosa. Le agarró el coronavirus y se regresó. Qué salado, ¿no? Sí, y eso es como que... Estoy casi seguro que el número de inmigrantes, Ok. no nada más México, global desde el sur para Estados Unidos, cayó cañón. Bueno, en Venezuela pasó mucho eso y quizás yo no, porque no tengo más conocimiento, ¿no? Pero hablo mucho del tema de Venezuela. Pasó mucho el coronavirus. En Venezuela yo en verdad no creo mucho en los números que hay del coronavirus, porque son muy bajos y aunque en Sí, verdad... ni aquí en México lo creemos. No, exacto, y aquí ya entramos como en uno de los niveles más altos. Pero en Venezuela pasó algo como que el coronavirus no se ve. Así que es que sí, 4.000 casos y 45 muertes, loco. No, pues no. Eso coño, no cuadra mucho, ¿sabes? No, ni 45.000 casos, como 5.000 casos, loco. Si hay un punto a favor es que en Venezuela no hay mucho, o sea, por todo el peo país y todo lo destruido que está en la economía, Venezuela ya nadie va Nadie pa' entra esa ni vaina. nadie sale. Nadie entra ni nadie sale. Entonces, ¿qué pasa? El coronavirus según no ha entrado al tema. Pero igual el que poco que ha entrado de la gente que, como tu amigo, fue a Estados Unidos o a X por a otro tierra, país, ¿no? y cuando vio este rollo dijo, coño, me da el coronavirus aquí y yo Mira, solo aquí me muero, ¿no? me lleva a la verga, ¿sabes? Prefiero morirme allí Entonces, sin ¿qué aire, hacía? pero sin aire en En tierra. mi tierra. Entonces, ¿qué hacía esta gente? Esta gente lo que hacía era que muchísima gente de esa se devolvió. Sí, claro. Entonces los metían en una vaina de aislamiento, loco, en una cancha. ¿Sabes lo que es una cancha? Sí, como de fútbol o de Ajá, de basquetbol, sí. basquetbol ahí, como con unos colchones, o había unos que sí eran cerrados, que eran como un centro de donde hacen conciertos y tal, o cosas así. ¿Pero dónde? ¿En Venezuela? En Venezuela, el que llegaba, el que quería cruzar la frontera y venía en época ahorita del coronavirus, lo aislaban en un lugar como ese. Entonces, hoy en día esa gente también llevó coronavirus a Venezuela. Entonces no solo el problema de tú como individuo que te jodes donde estás, sino que vas y jodes a los demás, ¿sabes? Eso es un tema, creo que hemos logrado unir aquí dos temas que siempre quisimos Sí, hablar, ¿no? claro, de hecho, los combinamos Los de alguna combinamos otra de forma. alguna otra forma, ¿no? El tema del coronavirus más el tema de la migración. Sí, Porque hoy en día el tema de la migración se vuelve más fuerte tomando en consideración el coronavirus. claro. No es lo mismo. Y ahora, eso es una parte, ¿no? Migración, coronavirus, el sistema financiero que se está cayendo a pedazos. A pedazos, loco. Yo siento que aquí en México como que es... A los clase medieros como yo, Ok. que por alguna razón sabemos inglés, Ok. es así como de que pues ya va a trabajar y hay trabajo. Pero sabes que eso también lo hablaba con un amigo en estos días, que es que también a veces muchos países de este lado del mundo no nos podemos permitir pararnos, loco.
Sí, claro. ¿Sabes? No es lo mismo que Estados Unidos. Ajá, Me no. paro 15 días. O no es Europa, que me paro Sí. un mes, 2 meses, pero son personas que, por lo mismo que son personas mayores, Ok. es lógico que tienen unos hábitos financieros Distinto. distintos. Para- sí, sí, para caer. justo lo que decía Daniel, en Europa sí son muy ricos, pero Latinoamérica sí son muy felices. Ok. Y tenemos el coronavirus, ahí están los memes y el Y la desorden, jodera. desorden, sí. Y tú ves afuera a la gente en la calle como Sí. si no pasara nada. Ayer Ok. fuimos al barrio, Ok. Iztapalapa. Ahí hay un lugar que se llama, no sé si es Periférico. Ok. Y en medio hicieron un lugar muy bonito donde para correr y Ok. ejercicios y el perrito y un parque así en medio de unas avenidas muy grandes. Ya te voy a enseñar unos videos. Y la gente ya corriendo con el perrito y ya era un Normal. parque como si fuese en 2019. Sí, la gente no le ha prestado. Yo a veces creo eso, que la gente como que no le presta la atención suficiente, ¿no? Sí, claro. Es Lo del meme, ¿no? El fear Ajá. coronavirus. Fear de coronavirus. A meses pasados Era increíble, enorme. increíble. ¿Y cuántas personas con casos de coronavirus? Muy poco. Muy poquito. Y ahorita casos, un buen y miedo es muy, Muy muy poco. poco. Sí, pero es lo que te digo, por lo menos, fíjate, volviendo al tema que yo creo que es nuestro hilo y respetándolo un poco, el tema de los migrantes. Claro. Un migrante, lo que tú mencionabas ahorita, ese que está a la suerte de Dios. Sí, loco. Que no tiene dinero, que no tiene quien lo reciba, que no tiene un amigo, que no tiene un familiar. Claro. ¿Qué va a hacer, loco? Sí, me pongo a pensar de esos compas aquí de México que se van a Estados Unidos y están solos y su chamba es, no sé, restaurante, lo bueno que está muy bien y que la tecnología como que ha favorecido Sí, un buen a sí, eso, sí, a sí. la venta de comida por delivery, pero los que trabajaban, no sé, ¿qué sería? Chamba, lo que yo no sé Ajá. si, yo bueno, lo he visto en las películas, pero no sé si en verdad eso existe. Jornaleros, no. No sé, te lo cuento y tú me dices si son los jornaleros. Que es como que hay una gente sentada en un lugar y viene un carro y le dice, mira, necesito 5 para pintar. Sí, Y se los esos lleva. son los jornaleros. Ok, Y- esos se jodieron. Sí, porque imagínate quién va a ir a buscar un puño de mexicanos para que te vayan a pintar. En tiempo de coronavirus que te lo No. pueden llevar para tu casa, loco. Ajá, O sea, te pueden llevar el coronavirus a tu casa. exacto. Para el domicilio, delivery Sí. de coronavirus. Tú lo que dices, no, aquí se queda en la casa hasta el 2021. O sea, ya, y no pinto, no limpio, no Exacto. tengo jardinero. Me he visto que también funciona como con los jardineros y tal. Sí, exacto, sí. Pues, es que como que siento que hay niveles y hay tiempos también. Ah, ¿sí? Así como decíamos, de que acabas de llegar a Estados Unidos o a donde sea, Ok. aquí está esto, dale aquí porque de aquí sacas dinero. Así Ok. le hacen también allá. El que llega se va de jornalero y saca su chamba y empieza a trabajar, a conocer. Ok. El que se queda y nada más no la arma ni en México ni en Estados Unidos, se queda de jornalero para toda su vida. Es como ahí haces el know-how de la vaina, ¿no? O sea, Exacto, ahí está el know-how de todo el trabajo, porque el que llega de jornalero pero está más vivo, pone su propio negocio. y ya después él y es ya el que busca los sí, jornaleros. exacto. Sí, eso lo he visto, que llega un momento donde tú decides hasta dónde tú vas a ser jornalero, ¿sabes? O sea, Exacto. tú decides, yo me voy a cambiar este pedo, ¿sabes? Yo no Sí, voy a ser claro. toda la vida jornalero. Y pues, Creo que sí, creo que el tema de la migración es un buen punto y unido con todo esto que viene ahorita, pues yo de mi parte, y creo que un poco para cerrar ya este tema, uno, migración, y me llevo que he aprendido mucho. sí, claro. O sea, yo creo que aunque sufrí, quizás no me voy a comparar con nadie, cada quien lleva su cruz. Sí, claro. Aunque sufría desde mi esquina, pero aprendí muchísimo también. Exacto, sí, bueno. Culturalmente también aprendí muchísimo. Bueno. Eso me lo llevo. Y hoy en día, en tiempos de coronavirus, pues decirle a la gente que esto no va a ser para siempre No, y que irá a pasar. Y Ay. que ahora hay mucha gente que en verdad lo está pasando mal, pero que pronto todo se va a solucionar. sí, y al final como del día yo siento como que no nos debemos de cerrar. Sí. De que si... Y tampoco el mensaje es como de que si ya no puedo aquí porque no es mi país, me regreso, porque no, porque Ajá. yo siento que si eres ingenioso, si le buscas,
Claro. Vas a encontrar algo bueno y que te puede como ayudar a poder salir adelante, ¿no? Como que no está chido que dejes ese sueño que a mí la verdad yo siento que no es un sueño, simplemente es como ganas de salir adelante. Como, desarrollarte. exacto, Sí, como que no, como quedarte ahí o claudicar en esa Exacto. idea, sino simplemente sí, estamos en este pedo y está muy cañón, pero sí buscarle Y la vuelta, y siempre conseguirlo. sí. Justo hablaba con mi mamá porque mi mamá me comenta que quiere hacer un negocio de macetas. Ok. Y entonces ella hizo unas macetas muy bonitas de concreto, las pintó y les puso unos pequeños cactus. Qué cool, ¿no? Ahí está tu negocio. Yo te armo una página de Facebook y de Instagram y ahí te la a arma. subir, sí, claro, de ahí sale Y, para comer. y no por nada, ¿no? Y ya una persona mayor que todavía... Claro. Lo que siempre hablan del tema del Coronel Sanders, ¿no? Del de KFC, Coronel Sanders. Claro, ¿no? sí. Que sí. es como- No tienes que ser joven para triunfar, emprender. o para ¿no? emprender. Exacto, creo que sí. Cool, ¿no? Aparte, Sí, creo que pero- es una buena manera de cerrar. Muy bien. Con que no importa la edad que tengas, sino Sí, claro. hay que seguirlo y Ni la edad, ni las circunstancias, ni nada, tú dale. dale. ¿Va? Bro, Ya está. un placer. Todo muy bien.